Hola amigos, en este video vamos a explorar un tema muy serio, delicado, pero a la vez muy informativo. ¿Por qué algunos violadores se excitan más con la resistencia de la víctima? Cuando hablamos de violencia sexual, solemos pensar en un acto motivado únicamente por el deseo. Sin embargo, la realidad es mucho más perturbadora. En muchos casos no se trata de sexo, sino de poder, de control y de dominación. Hoy en este espacio multitópico exploraremos un tema tan delicado como necesario. ¿Por qué algunos violadores se excitan más cuando la víctima se resiste? Analizaremos este fenómeno desde el plano neuropsicológico, psicológico, social y criminal, para comprender qué hay detrás de esta conducta tan oscura. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros videos sobre temas únicos como este. La perspectiva neuropsicológica. El cerebro humano en situaciones de excitación sexual y violencia activa regiones específicas. La amígdala procesa miedo y agresión. En los violadores se ha observado una hiperactivación cuando perciben resistencia. Sistema de recompensa, dopamina. El cerebro puede asociar la dominación con placer, generando una conexión patológica. La corteza prefrontal encargada de la inhibición y autocontrol. En muchos agresores está menos activa, lo que disminuye la capacidad de frenar impulsos violentos. Resultado: la resistencia incrementa la percepción de reto y el cerebro del agresor libera más dopamina y adrenalina, intensificando la excitación. Esto no es un placer sexual sano, sino un circuito distorsionado en el que la violencia se convierte en estímulo. Plano psicológico y social. Poder y control. El violador busca sentirse dominante y la resistencia le da la prueba de que está venciendo a alguien. Sadismo sexual. Para algunos el sufrimiento y miedo de la víctima es lo que genera excitación. No buscan placer mutuo, sino humillación. Distorsiones cognitivas. Creencias como si lucha es porque vale más dominarla, o si se resiste significa que en el fondo lo disfruta. Mitos muy comunes entre agresores. Influencia social. Culturas con machismo extremo, cosificación del cuerpo femenino o normalización de la violencia pueden reforzar estas conductas. En algunos entornos, la agresión sexual se ve como un acto de virilidad o poder, más que como un crimen. Perspectiva criminal y criminológica. Según estudios criminológicos, los violadores se dividen en perfiles. El perfil de poder. Buscan control, se excitan con la sumisión. Sádicos, disfrutan del dolor y sufrimiento. Oportunistas, menos planificados pero igual peligrosos. La resistencia de la víctima en los dos primeros perfiles alimenta la fantasía criminal. En las cárceles, muchos agresores confiesan que el momento de mayor excitación fue cuando la víctima lloraba, gritaba o intentaba escapar, porque reforzaba la sensación de superioridad. Esto muestra que la violación es menos un acto sexual y más un acto de violencia y dominación. Nuestro recorrido de hoy nos muestra algo contundente. La violencia sexual no es un acto de pasión ni de deseo incontrolable. Es, en esencia, un acto de poder, de sometimiento y de dominación. La resistencia de la víctima no frena al agresor, sino que en algunos casos lo estimula más, porque confirma aquello que busca, demostrar que tiene control absoluto sobre otra persona. Desde la neuropsicología vemos cómo el cerebro puede transformar la violencia en un estímulo, mezclando la agresión con la recompensa. Desde la psicología y lo social descubrimos la sombra del machismo, de los mitos y de las creencias que justifican lo injustificable. Y desde la criminología queda claro que la violación se inscribe en un patrón de control y de sadismo, más allá de lo sexual. Pero este tema nos invita a mirar más allá del agresor. Nos obliga a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. ¿Qué tan presente está la cultura de la cosificación, del silencio, del miedo? ¿Cuántas víctimas se sienten culpables por no haber podido resistir más? ¿Cuántas guardan silencio porque piensan que nadie les creerá? La verdadera reflexión es esta. Hablar de la violencia sexual no es morbo, es conciencia social. Solo visibilizando el problema podemos romper los mitos, derribar las creencias distorsionadas y crear una cultura de respeto y de prevención. La educación, la empatía y la justicia son las armas más poderosas para que estas conductas no se repitan. Recordemos siempre, la víctima nunca tiene la culpa. Resistir, no resistir, gritar o quedarse en silencio. Nada justifica ni explica la violencia sexual. El único responsable es el agresor. Entender por qué actúa no significa justificarlo, significa desenmascarar el mecanismo para detenerlo. Y si como sociedad somos capaces de comprenderlo, también somos capaces de construir un mundo
el que nadie tenga que vivir con el miedo de ser reducido a objeto de poder. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este contenido te resultó valioso, te invito a suscribirte a este espacio multitópico, un espacio donde exploramos con seriedad los temas más oscuros de la mente y de la sociedad, siempre con un objetivo: transformar la información en conciencia y la conciencia en cambio. Comprender al violador no es justificarlo, es el primer paso para detenerlo.